la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina va a ser una proteína de estructura cuaternaria y va a estar constituido por una porción proteica llamada globina, y va a estar compuesta por dos pares de cadenas polipeptídicas diferentes que contienen numerosos aminoácidos. Y también va a estar constituido de cuatro grupos prostéticos nombrados EN. Estos grupos EN van a sintetizar virtualmente, se van a sintetizar virtualmente en todos los tejidos y sobre todo en lo que va a ser este átomo de hierro va a ser en forma ferrosa y también va a tener un anillo tetrapirrólico. Las variaciones en las cadenas polipeptídicas dan origen a diferentes hemoglobinas, por ejemplo, las hemoglobinas normales que vamos a encontrar en el adulto, hemoglobina 1 o hemoglobina A también le llaman, la hemoglobina 2, y en el feto vamos a encontrar lo que es la hemoglobina F, que tiene gran afinidad por el oxígeno. Siguiente. Con respecto a la estructura de la hemoglobina, como mencionamos, va a haber primero lo que va a ser la hemoglobina A o A1, que va a estar conformado por um, dos cadenas alfa y dos cadenas beta. En la hemoglobina 2 va a estar conformado por dos cadenas alfa y dos cadenas delta, y en la hemoglobina fetal va a estar conformada por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. También lo vamos a encontrar en las dos primeras, en la hemoglobina A o A1, lo vamos a encontrar en un porcentaje del 97% al 98%. En la hemoglobina A2, esta lo vamos a encontrar en un porcentaje de 2.5, algunos también lo ponen a 2%. A 2%. Y en la hemoglobina fetal, este lo vamos a encontrar en 90-95% en el feto y lo vamos a encontrar en el adulto en un 1%. Cabe resaltar que a los nueve meses de ya haber nacido el pequeño, la persona ya va a tener, se podría decir, toda la hemoglobina que ya tiene un adulto. Por ejemplo, en un niño de 9 meses, el niño ya tendría lo que es una hemoglobina A de 97% ya. Y también en la vida embrionarias vamos a tener lo que van a ser las hemoglobinas de Gower 1 y Gower 2, la hemoglobina Portland. En la Gower 1 vamos a tener dos cadenas Z y dos cadenas Epsilon. En la Gower 2 vamos, vamos a tener dos cadenas Z y dos cadenas gamma. No, en la Gower 2 vamos a tener dos cadenas alfa y dos cadenas Epsilon. Y en la Portland vamos a tener dos cadenas Z y dos cadenas gamma. Estas sobre todo se van a encontrar en la vida embrionaria y se van a dar en los primeros meses cuando el bebé está gestando. También cabe resaltar mm, que es la síntesis de cada una de las cadenas de hemoglobina se va a codificar por genes distintos, como vemos en la imagen en la parte izquierda, por el cromosoma 11 y el cromosoma 16. El cromosoma 11 también le vamos a conocer como el clúster beta, en los cuales se van a dar sobre todo los genes beta, delta, gamma y epsilon, que ocupan el clúster beta, y en el cromosoma 16 los genes alfa y zeta que se van a localizar en este, ¿no? En este clúster. Siguiente, por favor. Con respecto a la síntesis de la hemoglobina, como ya lo mencioné, vamos a entender en mayor porcentaje lo que va a ser la hemoglobina A o A1 en un 85-98%, la hemoglobina fetal la vamos a encontrar en un menor porcentaje, menor al 1%, y la hemoglobina A2 la vamos a encontrar en 2.5 a 3.5%. Durante el desarrollo embrionario y fetal existen cuatro hemoglobinas, como ya los mencioné, que van a ser la Gower 1, la Gower 2, la Gower y la Portland, y también la hemoglobina fetal. Esta hemoglobina fetal va a representar alrededor del 80% del contenido de hemoglobina en el recién nacido. Pero esto va a ir descendiendo conforme vaya sintetizándose más de la hemoglobina A1.
y esto aproximadamente se va a reducir al 5% del nacimiento a los 6 meses que el bebé ya haya nacido, ¿no? La síntesis de la hemoglobina A comienza en el segundo mes de vida fetal y su progresión es rápida y una vez que se ha producido en el parto, ¿no? O sea, progresivamente la hemoglobina A va a ir aumentando hasta que pueda cumplir el porcentaje del 97-98%. Y la hemoglobina 2 comienza a sintetizarse en el tercer trimestre de embarazo y esta presenta cantidades apenas perceptibles en el momento del nacimiento. Se puede concluir que hasta la 40 semana, o sea, hasta el noveno mes de vida extrauterina, el niño ya presenta ya los porcentajes de hemoglobínicos propios del adulto. Hemoglobinopatías. Con respecto a las hemoglobinopatías, va a ser una enfermedad clínica resultado de una anormalidad genéticamente determinada de la estructura o síntesis de la molécula de la hemoglobina, presentando anormalidades de la cadena de la globina. Siguiente, por favor. Con respecto a la epidemiología, las hemoglobinopatías constituyen las enfermedades monogénicas más frecuentes y un importante problema de salud pública en determinadas áreas del mundo. Aproximadamente el 7% de la población mundial es portadora de genes causantes de hemoglobinopatías. Se estima que cada año nacen más de 500.000 niños con hemoglobinopatías graves y en la actualidad se conocen más de 600 hemoglobinopatías, aunque no todas producen problemas clínicos, ¿no? Y estas, por afectación de la cadena beta, son algo más frecuentes que las alfa. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Cómo se llama? Jara, Manuel Jesús Jara. Anaís Palomino, Presente, doctor. puedes continuar, por favor. Muy bien, doctor. Bueno, respecto a lo que son los mecanismos genéticos, vamos a hablar de lo que son las mutaciones puntuales. En este caso vamos a tener la sustitución de un aminoácido por otro aminoácido. Esto como por ejemplo en lo que es la hemoglobina S. En las hemoglobinopatías van a existir diferentes mecanismos genéticos, dentro de los cuales la causa más común de las hemoglobinopatías va a ser la mutación puntual. Y en este caso vamos a tener la sustitución de un nucleótido de ADN por otro, lo que va a modificar el código genético y puede inducir un cambio en un aminoácido de la globina resultante. Otra parte también del mecanismo, como otro mecanismo, tenemos las inserciones o delecciones. En este caso va a haber una delección de lo que es un fragmento de la secuencia del aminoácido. También tenemos mutaciones del codón de terminación, en el cual vamos a ver que hay un alargamiento de lo que es la cadena de globina, que vamos a conocer como hemoglobina constant sprint. Y también tenemos la hibridación anómala entre dos cadenas de globina, en el cual vamos a ver un entrecruzamiento desigual entre la parte del gen delta de un cromosoma y la parte del gen beta del cromosoma homólogo. Esto durante el proceso de la meiosis. Esto también lo llamamos como hemoglobina Lepoir. Siguiente, por favor. Respecto a la fisiopatología, vamos a ver que no todos los defectos de la cadena de globina van a producir síntomas. La mayor parte de las hemoglobinopatías van a afectar a lo que es la cadena beta y se han vinculado algunas variantes de la hemoglobina con la cadena alfa porque existen 4 genes. Las sustituciones que van a afectar la cadena delta y la gamma no van a ser significativamente clínicas. Y las variables estructurales van a ser causa de síntomas cuando la sustitución de estos aminoácidos se presentan en un sitio crítico de lo que es la molécula. La mayor parte de las mutaciones van a causar síntomas cuando la mutación afecta la solubilidad, afinidad por el oxígeno y la estabilidad de la hemoglobina. Siguiente, por favor. Respecto a lo que es, cómo es que se constituyen.
lo que son las hemoglobinopatías y las alteraciones de la síntesis de las cadenas que en este caso vamos a poder observar, lo hemos clasificado de tres maneras: unas cualitativas, cuantitativas y la combinación de ambas. Respecto a las cualitativas, vamos a tener que son hemoglobinopatías estructurales, donde hay una alteración producida por un simple cambio de aminoácidos de la cadena de la globina. Esta a la vez se va a subdividir según el defecto funcional que determine, que se pueden presentar distintos cuadros clínicos. Tenemos entonces en este caso las hemoglobinopatías con alteración de la solubilidad, que van a ser mutaciones que se hallan próximas a la superficie de la molécula de la hemoglobina. Dentro de estas vamos a poder encontrar, por ejemplo, las hemoglobinopatías S, C, D y J, y siendo la más frecuente y la más importante la hemoglobinopatía S, que va a constituir la hemoglobinopatía estructural más frecuente en el mundo, y esta va a ser causa principal de lo que es la anemia falciforme. Luego vamos a tener las hemoglobinopatías inestables, en la cual vamos a poder ver mutaciones internas que desestabilizan la molécula de la hemoglobina y van a facilitar la desnaturalización in vivo y la formación de precipitados intraeritrocitarios. Y en esto vamos a ver las anemias hemolíticas congénitas con los característicos cuerpos de Heinz. Luego tenemos las hemoglobinopatías con afinidad alterada, ya sea aumentada o disminuida por el oxígeno. En este caso se va a afectar a regiones de la molécula relacionadas con los cambios conformacionales que acompañan al proceso de fijación reversible al oxígeno molecular. En este caso pueden existir un aumento de la afinidad por el oxígeno o una disminución de esta misma por el oxígeno. Y por último vamos a tener las hemoglobinopatías M, donde la mutación va a estabilizar de forma permanente el hierro de los grupos hemo implicado en el estado oxidado, y esto va a impedir la fijación reversible del oxígeno molecular, lo que vamos a conocer como una metahemoglobinemia. Y respecto a las cuantitativas, aquí encontramos principalmente lo que son las talasemias. En esta va a existir un defecto total o parcial en la síntesis de una de las cadenas de la globina. Y por último, la combinación de tanto los defectos cualitativos y cuantitativos, vamos a tener a las hemoglobinopatías talasémicas. Siguiente, por favor. Respecto a la hemoglobinopatía S, en este caso van a ser formas de hemoglobinopatías, o vamos a encontrar varias formas de hemoglobinopatías S. La primera va a ser la forma heterocigota o rasgo falciforme, en el cual las personas con la hemoglobina S heterocigota son asintomáticos y van a tener un rasgo de drepanocítico, y la morfología eritrocitaria va a ser normal. Luego tenemos la forma homocigota o anemia falciforme, y esta va a ser en su forma homocigota y va a ser causante de lo que es la anemia de células falciformes o de drepanocitosis, como así también lo conocemos. En este caso vamos a ver que los alelos que van a estar afectados van a ser los dos alelos del gen correspondiente a la cadena, y va a presentar las formas graves, sintomáticamente hablando. Y luego tenemos la forma doble heterocigota o talasemia, en la que van a existir dos alelos anormales de la hemoglobina S y la beta-talasemia. En este caso no va a ser tan grave como la forma homocigota y va a predominar en áreas mediterráneas, más que todo en la raza negra. Y por último, la forma doble heterocigota, en la que van a coexistir dos alelos anormales, la hemoglobina S y la hemoglobina C, y la expresión clínica va a ser menos severa a comparación con las anteriores. Siguiente, por favor. Gracias. Molero García. Presente, doctor. Continúa, por favor. Ya, doctor. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de las anemias falciformes. Dentro de estas anemias falciformes vamos a hablar también llamadas como anemia drepanocítica o drepanocitos. Entonces, va a constituir un trastorno genético que va a ser heredado y caracterizado por la sustitución de aminoácidos en su conformación, adquiriendo el eritrocito de una apariencia de una hoz, y secundariamente su fragilidad anormal. Como podemos ver en la figura, podemos ver un glóbulo rojo normal y un glóbulo rojo en hoz.
o también conocido como falciforme. Se va a caracterizar esta anemia hemolítica grave que va a aparecer en los pocos meses de nacer, cuando la hemoglobina S reemplaza la hemoglobina fetal. Entonces, la enfermedad de las células falciformes se va a producir por alteraciones estructurales en la cadena beta, lo que va a resultar en la denominada hemoglobina S. La mutación más común va a ser en el codón 6 de la beta globina, y que se va a cambiar a un ácido glutámico por la valina, que va a ser esto, se va a hacer en el cromosoma 11. Que vamos en la siguiente diapositiva vamos a ver. Siguiente. Dentro de la epidemiología vamos a hablar según la Organización Mundial de la Salud, que considera que la anemia va a ser un problema de interés de la salud pública hasta tal punto que se va a plantear la meta de reducirla en un 50% en el 2025. Esto se va a dar tanto en niños y en mujeres de edad reproductiva. Los niños van a ser la población más afectada. Va a ser la mayor incidencia, va a ser en África ecuatorial, en poblaciones del área mediterránea, como dijo mi compañera. También va a ser en Oriente Medio, India y Estados Unidos. La anemia falciforme va a ser prevalente en ciertas poblaciones negras cuyos orígenes se remontan a la región subsahariana de África. Entonces, Sudáfrica de eso. Entonces, hay frecuentes áreas donde el Plasmodium falciparum es común. Tanto en América Latina y el Caribe, unos de cada 100 individuos de raza negra va a ser portador de este gen. Siguiente. Dentro de la etiología vamos a hablar que la hemoglobina S se va a deber a un cambio en el codón GAP normal, que va a pasar a GTG, que da como un resultado de la sustitución de los aminoácidos ácido glutámico por valina en la posición 6 de la cadena beta. Como podemos ver aquí en la figura, podemos ver la cadena beta de la hemoglobina A, que esta es una cadena beta que es normal, pero cuando es una cadena beta de hemoglobina S, que es anormal, que va a ser el reemplazo del glutámico por la valina. Entonces, este es el resultado de una hemoglobina normal, que es la hemoglobina S, en su lugar de la hemoglobina A normal, ¿no? Siguiente. La etiología en la actualidad se plantea que puede existir dos subfenotipos clínicos en los drepanocitos. Entonces, uno que va a estar caracterizado por la hemólisis intravascular, y el segundo va a estar por un fenotipo que va a predominar la oclusión vascular. En el primero se va a ver que se va a caracterizar que va a producir vasculopatías sistémicas por disminución del óxido nítrico, y clínicamente por presentar úlceras malolares, priapismo, hipertensión pulmonar, litiasis vesicular y un ACV. También que en pacientes va a predominar la anemia y valores más elevados de reticulocitos, deshidrogenasa láctica, la bilirrubina indirecta y la hemoglobina plasmática. Y en el segundo fenotipo predomina la oclusión vascular. Las cifras de hemoglobina son mayores, mientras que los reticulocitos, la deshidrogenasa láctica, la bilirrubina indirecta y la hemoglobina plástica van a ser de valores menores. Entonces, en el embarazo se va a asociar la aparición de las complicaciones de la enfermedad, y va a poner aquí a las mujeres en un riesgo adicional de las complicaciones obstétricas. Siguiente. Vamos a hablar acerca de la fisiopatología. En la siguiente figura vamos a ver que la polimeración de la hemoglobina S desoxigenada va a provocar que se hernie hacia la membrana. Entonces, que va a quedar protegida por la bicapa lipídica. Entonces, el glóbulo rojo no se va a romper como tal. Va a haber una perturbación de la membrana que va a provocar la activación de la entrada de calcio. Y esta que va a hacer, va a permitir la activación de un canal de potasio, y a la vez esta va a provocar la salida del potasio, y también va a estar acompañada del agua. Entonces, los eritrocitos cada vez se van a estar deshidratando y van a estar volviéndose rígidos. Entonces, las células con más daño se vuelven como células falciformes en daño irreversible, que pueden sufrir hemólisis intravascular y también extravascular. Entonces, con respecto a las oclusiones microvasculares, no se va a relacionar de acuerdo con el número de células falciformes, sino tal vez a los eventos inflamatorios que esta va a tener, y en cambio de la estructura de la membrana de las hematías.
y también van a expresar ciertas más moléculas de adhesión celular de lo normal y son de consistencia pegajosa. Y entonces, en la inflamación, cuando los granulocitos van a liberar citocinas que van a aumentar la expresión de las moléculas de adhesión en el endotelio, y entonces esto va a aumentar la probabilidad de que los eritrocitos queden retenidos. Y también va a aumentar la desoxigenación y también va a hacer que el tiempo del tránsito prolongado, también la formación de células falciformes y también va a llevar finalmente a que va a haber una oclusión vascular. Entonces la hemoglobina liberada por los eritrocitos lisados va a empeorar en todo, porque ya que como hemos sabido que la hemoglobina va a ser un barredor del óxido nítrico, que básicamente esto lo va a inactivar y también que va a haber un aumento del tono vascular, ya que él no va a ser un potente vasodilatador. Entonces, este tono vascular va a estar aumentando y promoviendo la agregación plaquetaria. Entonces, va a aumentar más la éstasis eritrocitaria y también va a haber la formación de más células falciformes. Siguiente. Gracias. Cuba Monterruso. Sí, doctor. Ya bueno. Continuando con las manifestaciones clínicas, bueno, en los pacientes que van a padecer la anemia drepanocítica, las manifestaciones clínicas corresponden principalmente a la sintomatología secundaria a la anemia hemolítica crónica. Entonces, los pacientes con crisis presentan ictericia, palidez, esplenomegalia y también bajo peso por la hipoxia. Entonces, los primeros signos y síntomas de la anemia y de las células falciformes de forma aguda son el dolor, principalmente, ¿no?, que se va a dar por la crisis vasoclusiva, las infecciones que se van a dar por la deficiencia y la actividad esplénica, también pueden haber hinchazón de las manos y pies, esto entre los 6 a 18 meses de vida, y bueno, los niños afectados suelen presentar tumefacciones dolorosas tanto en las manos como en los pies, a lo que se le va a conocer como el síndrome mano-pie. También van a tener tendencias a tromboembolismos, también la crisis aplásica, que bueno, esta se da por el secuestro esplénico eritrocitario que se acumula en el vaso. Bueno, también podemos encontrar el ictus isquémico, bueno, en el pulmón, el síndrome torácico. Y bueno, también de acuerdo al territorio vascular en el cual se van a producir las lesiones, vamos a poder también tener manifestaciones como hematuria, dactilitis, necrosis avascular, infarto de miocardio o priapismo. Sí, siguiente. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas crónicas o las complicaciones, vamos a encontrar dolor crónico, infarto tisular, osteonecrosis, infartos o úlceras, infecciones crónicas, esto a diferentes niveles, que también se puede traducir, ¿no?, como una osteomielitis, el EPOC, que básicamente se va a dar por obstrucción de los capilares sanguíneos, anemias hemolíticas crónicas, hipertensión pulmonar, y bueno, todos estos principalmente se van a deber a obstrucciones capilares, ¿no? Claro, a diferentes niveles. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, bueno, en el laboratorio el hemograma es el primer paso para el diagnóstico, en el cual vamos a encontrar por ejemplo, ¿no?, la anemia normocítica normocrómica regenerativa. También podemos encontrar los leucocitos elevados, el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media normales o bajos, y bueno, una trombocitosis discreta también. El HDL se libera en todo el cuadro de la hemólisis y bueno, se debe de realizar un extendido de sangre periférica, donde vamos a encontrar alteraciones en la morfología del glóbulo rojo con células densas en forma de os, a lo que se le va a llamar los drepanocitos, y bueno, también se pueden observar los cuerpos de Howell-Holly. Bueno, también se realiza una prueba de solubilidad de metabisulfito de sodio. Bueno, reducen las cantidades de oxígeno presentes en la muestra de sangre, lo cual nos va a causar la formación de las células falciformes. Y bueno, esta prueba nos va a ayudar a detectar la presencia de la hemoglobina S, más no nos va a ayudar a poder distinguir si estamos frente a una persona que sea portadora de un rasgo falciforme o de aquellas que, bueno, presenten la enfermedad.
En cuanto a la prueba confirmatoria, es la electroforesis de hemoglobina S en pH alcalino. Bueno, la hemoglobina S, este es el resultado, como ya lo he mencionado, del cambio del ácido glutámico por la valina, esto en la cadena beta-globina. Y bueno, en este van a existir dos formas, que van a ser el homocigoto, que es la hemoglobina SS, en la que el paciente, bueno, va a sufrir una anemia falciforme. Y bueno, también podemos encontrar la que es la heterocigota, que es la hemoglobina AS. Bueno, generalmente esos pacientes son asintomáticos. Ya, bueno, pero eso lo van a explicar también más adelante, con más calma. Bueno, en cuanto al tratamiento, no se cuenta con un tratamiento específico, más medidas profilácticas y precauciones generales, ¿no? Ya que estas van a estar presentes durante toda la vida, entonces lo que podemos hacer es regular y prevenir posibles complicaciones con tratamientos que puedan ayudarnos a disminuir los síntomas y alargar la vida y, bueno, contribuir principalmente con el bienestar y una mejor calidad de vida del paciente, ¿no? En cuanto al manejo multidisciplinario, en cuanto a la antibiótico-terapia, la penicilina de 125 o 250 miligramos, esto como profilaxis 2 veces al día. También, bueno, ¿no? Las vacunaciones contra la hepatitis B y gérmenes encapsulados, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenzae. Y bueno, también, ¿no? Tener bastante en cuenta la prevención, el asesoramiento de los pacientes, la detección temprana y, bueno, la vigilancia y, bueno, el educar, ¿no? También a la población. Siguiente. Bueno, en cuanto a la... Vamos a ver Cáceres. Presente, doctor. Bueno, siguiendo con el tratamiento, en este caso también se recomienda lo que son las transfusiones de glóbulos rojos. Básicamente esto se va a dar para lo que es aliviar lo que son los fenómenos vasoclusivos, el dolor torácico e infartos cerebrales. También se recomienda lo que es el suplemento para la eritropoyesis, así como dar vitamina D, calcio y ácido fólico. Para un tratamiento a largo plazo se dice que se puede dar lo que es la hidroxiuria. Esta ha disminuido lo que es la frecuencia de las crisis dolorosas y ha mejorado lo que es la calidad de vida en los pacientes con anemia drepanocítica. También nos recomiendan un trasplante de médula ósea, un trasplante halogénico, que básicamente actualmente esto va a ser lo que es la cura para algunos pacientes que van a tener esta anemia de células falciformes. Lo que no se va a recomendar va a ser lo que es la tromboprofilaxis, ya que dar lo que son los factores estimulantes de colonias granulocíticas va a exacerbar los cuadros y puede provocar la muerte. También revisamos posibles tratamientos futuros y dentro de estos encontramos que algún día se podría insertar lo que es un gen normal de una hemoglobina de células madre en la médula ósea, y esto va a permitir a lo que son las personas tomar sus propias células sanguíneas sanas y la hemoglobina. También hay investigaciones que se ha buscado la manera de activar la capacidad de una persona para poder producir lo que es la hemoglobina fetal después del nacimiento. También encontramos lo que son los inmunomoduladores como la pomalidomida, que esta pomalidomida va a aumentar lo que es la hemoglobina fetal y también es usado en lo que es el mieloma múltiple. La cepuvarina básicamente va a estar dirigido contra las vías inflamatorias. Va a ser un inhibidor de las moléculas de adhesión, derivador de las heparinas, y va a ser un medicamento dirigido, como ya le dije, contra las vías inflamatorias. Se puede decir que va a ser un nuevo enfoque terapéutico. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de las talasemias. Siguiente. Bueno, las talasemias vamos a decir que va a ser un conjunto de enfermedades genéticas que van a afectar lo que son las cadenas de globina y van a producir una disminución o una ausencia en la síntesis de una o más cadenas de la globina. Vamos a tener que esta disminución o ausencia de las cadenas de globina van a provocar una reducción de la formación de la hemoglobina, de la cual forma parte, y lo que va a originar es que el hematíe sea de menor tamaño, o sea, va a ser microcítico y con menor contenido de hemoglobina, va a ser hipocrómico.
Dentro de la epidemiología vamos a tener que la herencia de la talasemia va a tener un patrón autosómico dominante y su población frecuente va a ser aquellas áreas donde haya existido un paludismo endémico, áreas como la cuenca mediterránea, el África Central y el sudeste asiático. Siguiente, por favor. Vamos a ver que una de las maneras de clasificar a las talasemias va a ser aquella en el que va a recibir el nombre de la cadena que va a dejar de sintetizarse. En este caso vamos a tener las alfa y las beta talasemias. Dentro de las alfa talasemias vamos a dividirlas en 4. Las talasemias silentes, las que van a tener un rasgo alfa talasémico, las enfermedades por una hemoglobina H y la talasemia que causa una neutropenia fetal. Y dentro de las beta talasemias vamos a tener 3, las que van a tener un rasgo beta talasémico, la talasemia beta mayor o anemia de Cowley y la beta talasemia intermedia. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a lo que son los mecanismos fisiopatológicos, vamos a ver que el déficit de la síntesis de cadena alfa o beta nos va a dar 3 consecuencias básicamente. La primera va a ser la disminución de la concentración intraeritrocitaria de la hemoglobina y el volumen corpuscular medio. La segunda va a ser lo que son la formación de lo que son los precipitados en exceso en el interior de los eritroblastos, ya que va a haber una ausencia de algunas cadenas, vamos a ver que otras las van a sustituir y dependiendo de la alteración genética. Entonces vamos a ver precipitados como los cuerpos de Haynes. Como tercera consecuencia vamos a tener la disminución de la supervivencia de la circulación de los eritrocitos talasémicos. Como vamos a tener una sustitución de estas cadenas, estas nuevas hemoglobinas van a ser inestables y van a reducir lo que es la vida media eritrocitaria. Siguiente. Entonces vamos a ver que va a haber una eritropoiesis ineficaz, además de una hemólisis, lo que va a formar precipitados que van a lesionar los eritroblastos. Al pasar esto van a originar que no se maduren completamente y por lo tanto va a reducir lo que es la vida media en circulación. Además, esto va a producir que los hematíes se lisen y también va a haber el hierro va a quedar libre, lo que va a incrementar la absorción y esto va a hacer que esté libre en el plasma. Entonces el aumento de la absorción de hierro va a poner en peligro otros órganos como puede ser el hígado, el páncreas o el corazón. Siguiente, por favor. Bueno, la clasificación según la severidad del cuadro clínico. Gracias. Serrano Quintanilla. Presente, doctor. Ya, bueno, continuando con lo que está hablando mi compañera, vamos a tener que también hay una clasificación de las talasemias según la severidad del cuadro clínico. En realidad hay otras, pero las vamos a mostrar. Hay unas que son las leves y otras que son las severas. Dentro de las leves vamos a tener las talasemias menores, las alfas talasemias silentes, portador de alfa talasemia, delta talasemia. Normalmente estos pacientes son asintomáticos, como más adelante se los voy a mostrar. Dentro de los severos vamos a ver que son los transfusionales dependientes y los transfusionales no dependientes. Dentro de los que son dependientes vamos a tener la talasemia mayor, que va a producir la hidropesia fetal, y los que no son dependientes, o sea, generalmente los que van a presentar la talasemia intermedia, los que es la hemoglobina H, estos pacientes por lo general, como más adelante se les va a mostrar, suelen ser asintomáticos en alguna medida. Sin embargo, hay algunos factores que lo predisponen a exacerbar su anemia, ¿no? Y en ese caso vamos a ver que necesita transfusiones.
Bueno, ahora hablando netamente de las alfa-talasemias, vamos a tener que, bueno, epidemiológicamente va a ser el desorden genético monogénico más común a nivel mundial. Según el texto que hemos cogido, nos indica que es del 5% en todo el mundo. Otras guías mencionaban del 5 al 7%. La prevalencia básicamente vamos a tener que va a ser sobre el África subsahariana, el Mediterráneo, Medio Oriente y se va a extender incluso hasta regiones de Oceanía. Entonces, todo lo que está marcado acá con guinda, vamos a ver que se le conoce como el cinturón de la talasemia, donde va a haber algunos países que van a tener mayor prevalencia de lo que son las beta-talasemias que de las alfa-talasemias. Bueno, esta era la clasificación de la que les quería hablar. Esta clasificación que encontramos también que nos pareció interesante, que son las clínicamente relevantes y las subclínicas o asintomáticas. Dentro de las subclínicas vamos a tener al portador silente, que básicamente su deficiencia se va a basar en la deleción de un solo gen de los 4 que tiene que expresan las cadenas alfa. A este se le conoce como portador silente. Otro, el portador con rasgo talasémico o la talasemia menor, vamos a ver que va a presentar la deleción de 2 de los genes que va a expresar lo que son las cadenas alfa. ¿Ya? Dentro de lo que van a ser los pacientes que van a presentar, van a ser clínicos, van a presentar sintomatología, vamos a tener la enfermedad de hemoglobina H, que va a ser también la talasemia intermedia. En estos pacientes vamos a ver que va a haber la deleción de 3 de los 4 genes que van a expresar, ¿no es cierto?, nuestras cadenas alfa. Y por último vamos a tener lo que va a ser la hidropesía fetal de Barth o la talasemia mayor. En estos pacientes generalmente, no pacientes porque generalmente no llegan a nacer, vamos a ver que tienen la deleción de los 4 genes y no va a haber ningún gen que exprese sus cadenas alfa, como se les va a mostrar. Bueno, aquí les voy a mostrar primero en la imagen del cromosoma. Vamos a tener que la expresión de estas cadenas alfa van a estar dadas por el cromosoma 16. Exactamente, va a estar localizadas en el brazo corto, lo que se reconoce, ¿no?, como el 16p 13.3 exactamente. Los genes que van a expresar las cadenas alfa van a ser la HBA2 y la HBA1. También existen otros genes y pseudogenes que están en el recuadro, como se los muestra. Y acá, en lo que viene a ser la figura de los hombrecitos, les muestro lo que va a ser sobre la herencia. Es un ejemplo. Por ejemplo, digamos, el papá veremos que tiene una deleción de 3 genes y solo tiene un gen funcional, o sea, va a presentar lo que va a ser la talasemia intermedia. Y mientras que la mamá, la que está al lado, va a tener la deleción de 2 genes, entonces va a tener una talasemia menor. Al tener hijos, vamos a tener que el primer varón, el primer hombrecito que está ahí, vamos a tener que solo va a tener la deleción de un gen, o sea, va a ser un portador silente. Este paciente no generalmente va a presentar sintomatología. La segunda hija vamos a ver que va a tener la deleción de 2 genes, va a tener una talasemia menor. El tercer hijo, que también va a tener la deleción de 3 genes, va a tener lo mismo que su padre, que va a ser la talasemia intermedia. Mientras que un cuarto hijo no nacido va a presentar lo que va a ser la hidropesía fetal, que generalmente es incompatible con la vida. Bueno, acá más de lo mismo, básicamente según el genotipo y la deleción de los genes, vamos a ver cómo se va a expresar fenotípicamente y también cómo se va a manifestar clínicamente estos pacientes, ¿no? Como ya se los había mostrado. Bueno, con respecto a la alfa... ¿Ayer surgió? Sí, doctor, presente. Bueno, continuando con la exposición, con la alfa silente y menor, tenemos que respecto a estas talasemias subclínicas, veremos que, por ejemplo, la silente suele cursar con hemoglobina, volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media en el límite inferior o incluso normal. Mientras que las talasemias menores suelen estar un poco por debajo de los límites inferiores y su diagnóstico se basará en investigar antecedentes familiares, siguiendo un patrón hereditario y bueno, también existen pruebas moleculares específicas para confirmar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la conducta terapéutica, tenemos el ácido fólico a unos 5 miligramos diarios. Bueno, con respecto a estas talasemias subclínicas, usualmente no requieren el tratamiento. Sin embargo, según la guía de eritropatías de diagnóstico y tratamiento de la Sociedad Argentina del 2019, se recomienda la suplementación debido a que la expansión eritropoyética excesiva agota la reserva de folatos.
Y el hierro profiláctico en el segundo y tercer trimestre de embarazo, que es previa verificación de que no haya una sobrecarga de hierro. Este hierro solo se va a indicar si se comprueba si además tiene un rasgo ferropénico evaluado mediante sideremia y como profilaxis en el segundo y tercer trimestre de embarazo, pero como ya dije, agregando que no haya una sobrecarga de hierro. Siguiente, por favor. Ya, bueno, ahora refiriéndonos a las talasemias sintomáticas, primero vamos a hablar de la talasemia intermedia o enfermedad de la hemoglobina H. Aquí encontramos la delección de 3 de los 4 genes y esto originaría que las cadenas beta sean sustituidas. Estas al precipitarse forma la hemoglobina H conocida también como beta 4. Lo curioso de esta hemoglobina es que es eficiente en suministrar el oxígeno al igual que la hemoglobina A1, que es la hemoglobina normal del adulto que ya lo vimos. Pero la diferencia es que esta hemoglobina H es inestable y su continua degradación conlleva la reducción de la vida media de la hematía y a la lisis del eritrocito. Entonces esto lleva al paciente a una anemia moderada a grave y otras complicaciones como vamos a ver más adelante. Bueno, algo que tenemos que saber también es que estos pacientes suelen conllevar su anemia sin ningún problema, pero antes ciertos factores como infecciones, embarazo o fármacos pueden exacerbar su anemia, conllevando a estos a que requieran transfusiones. Además, estos pacientes requieren un seguimiento médico anual. Siguiente, por favor. Ya, tenemos el diagnóstico. En cuanto al hemograma, bueno, el hemograma exactamente en la serie roja es en donde podremos evidenciar alteraciones en el volumen corpuscular medio y en la concentración de hemoglobina corpuscular media. Estos suelen ser bajos y lógicamente también está baja la hemoglobina. Tenemos también el frotis de sangre periférica. En el microscopio podemos evidenciar la palidez de las hemoglobinas H, o sea que estas son hipocrómicas y son más pequeños, o sea que son microcíticas, es decir, podremos evidenciar también una poiquilocitosis. En cuanto a los métodos cromatróficos, tenemos que este proceso donde se separan los componentes proteínicos que componen la hemoglobina, que dentro de estos están la hemoglobina 1, la hemoglobina 2 y la hemoglobina fetal, se evidencian fracciones altas de hemoglobina H que pueden variar del 1 al 40%. Y dentro de los métodos genéticos son más especializados y estos son los que básicamente confirman nuestro diagnóstico. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos el hidros fetalis. Bueno, en el caso de la talasemia mayor que origina el hidros fetal, aquí la delección es total, 4 de 4 genes. Entonces, recuerden que en el feto no predominan las cadenas beta, sino las cadenas gamma, que sustituirán a las alfa, precipitando 4 cadenas gamma a lo que se le conoce como hemoglobina de Barth. Lo triste de esta hemoglobina de Barth es que no tiene la capacidad de transportar el oxígeno, o sea, tiene una alta afinidad por el oxígeno, pero no la cede a los tejidos, volviéndola incompatible con la vida. Y como si esto no fuera poco, produce la hidropesia fetal, que primero esta produce una anemia grave que afecta al feto. Con el transcurso de la gestación, el feto desarrollará una insuficiencia cardíaca. Entonces decimos, ¿por qué desarrolla esta insuficiencia cardíaca? Porque lógicamente hay una hipoxia tisular. Entonces, como el mecanismo compensatorio, habrá un aumento de volumen intravascular y gracias a la lisis de los hematíes que se están reguladas por el sistema monofagocítico retículo endotelial, habrá una sobrecarga de hierro en la circulación fetal, haciendo que este hierro se deposite en los órganos, en especial en los cardiomiocitos. Entonces, resumiendo, la insuficiencia cardíaca del feto se debe a estas 3 cosas, ¿no? A la hipoxia del tejido cardíaco, a la sobrecarga del volumen y a la acumulación del hierro. Entonces, además averiguamos que el 30% de las mujeres con un feto con hidros fetalis cursan con preeclampsia, que pone en riesgo su vida y en la mayoría de los casos está indicada la interrupción del embarazo. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar de las beta-talasemias. ¿Alguien falta, chicos? Creo que faltó uno. Doctor, 2 de mis compañeros se retiraron, que no están ya en la exposición. Doctor, falta yo todavía. Y falta Waldir.
¿Ah? Falta alguien, Yo ¿eh? estoy Amau Jaimes Waldir. ¿Quién falta? Amado. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Dígame tu nombre. Amado Jaimes, ¿no? Sí, Amau Jaimes Waldir, doctor. Ya, por favor, continúa. Ya, bueno, ahora de eso, continuando con la exposición de talasemias, ya se hablaban sobre las alfa-talasemias, ahora vamos a entrar vamos a hablar sobre las beta-talasemias. En las beta-talasemias vamos a encontrar que se obedece a una disminución de la síntesis de las cadenas beta de la globina. En la mayoría de casos de la beta-talasemia se debe a mutaciones genéticas que afectan posteriormente a la funcionalidad del ARN. Como ya se habló antes, esta va a tener sus variantes, ¿no? Dependiendo de qué grado está siendo afectada, si está siendo heterocigoto, homocigoto o una intermedia. Vamos a ver que esa talasemia va a tener una intensidad y déficit dependiendo del grado de la alteración genética, ¿no? Lo principal de esta talasemia es que se va a dividir en talasemia menor, talasemia mayor y talasemia intermedia. En cuanto a entre las más graves de las talasemias, de las beta-talasemias, viene a ser la talasemia mayor y la intermedia, ¿no? Que también contiene síntomas graves en el paciente y son muy característicos. Y en la talasemia menor va a haber estos síntomas menos graves y que el paciente va a poder sobrellevar todavía. Siguiente, por favor. Ya. La talasemia menor va a ser la forma más frecuente de las talasemias en nuestro medio. Se produce la mutación del gen beta en el estado heterocigoto. Se caracteriza por una pseudopolyglobulia microcítica con anemia muy discreta y inexistente, con con dianocitos en el punteado basófilo, ¿no? Y en la extensión de sangre periférica. También eso se aumenta la hemoglobina A2 la hemoglobina fetal puede tener un aumento hasta un 5%. Y rara vez esto se aprecia la esplenomegalia. Esta hemoglobina fetal va a tratar de compensar, ¿no?, las pérdidas de la hemoglobina, de la hemoglobina A. Ya, siguiente. Ya. En cuanto a la talasemia mayor, se caracteriza por una expresividad clínica variable, pero generalmente intensa. Esta va a ser conocida también como la anemia de Coley, ¿no? Que su cuadro clínico se caracteriza por agravar las complicaciones debidas a la sobrecarga férrica secundaria a las transfusiones y a mayor absorción intestinal del hierro. Se inicia a partir de la semana 6 del nacimiento, porque a la semana 6 porque todavía va aún compensando la hemoglobina fetal que está que se ha producido en el feto, ¿no? Y al formar la hemoglobina A2 y A2 va a disminuir. Y ahí es por eso que a los 6 meses se detecta los síntomas y ahí se detecta también el diagnóstico de la talasemia mayor. Se caracteriza también por una intensa anemia, esplenomegalia y a veces esplenomegalia y a veces gigante, ¿no? Y una hepatomegalia por la destrucción de los hematidas que está sucediendo aquí. Además, las alteraciones óseas, sobre todo en el cráneo en cepillo, y las configuraciones de los rasgos talasémicos. Estas alteraciones óseas son muy características en las talasemias mayores, ¿no? El perfil hematológico muestra una anemia intensa, microcítica, hipocrómica, que también nos puede guiar hacia el diagnóstico de una talasemia, una beta-talasemia. La morfología intensa de los anisopoiquilocitos y la hipocromía abundante abundante en el punteado basófilo. Es frecuente observar elementos inmaduros en la serie roja y los reticulocitos ligeramente aumentados, ¿no? Aunque no era tanto que correspondía al grado de anemia y eritroblastosis medular. Siguiente. Ya, acá tenemos las beta-talasemias menores, ¿no? Acá las beta-talasemias intermedias. Ese cuadro de acá nos indica que en el diagrama nos muestra un ejemplo de cómo se hereda la talasemia, la beta-talasemia, ¿no? El gen de la globina beta se encuentra en el cromosoma 11. En un niño hereda los dos genes de la globina beta y uno de la cadena del padre, y uno de cada padre. En este ejemplo, cada padre tiene un gen alterado de la globina beta
Por lo tanto, cada hijo tiene una probabilidad del 25% de heredar los genes normales, ¿no? Sin anemia y 50% de la probabilidad de heredar un gen alterado y un gen normal de la beta talasemia. A una probabilidad del 25% de heredar los dos genes alterados de la beta talasemia mayor, es lo que muestra acá, ¿no? En el cuadro clínico de las beta-talasemias intermedias se caracteriza por una anemia intensa, moderada, con hemólisis crónica y esplenomegalia, cuya gravedad no alcanza nunca la enfermedad de Colli, ¿no? La beta-talasemia mayor. No se compara con eso. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre las deltas y las beta-talasemias. Siguiente. En las delta-talasemias, las delta-beta-talasemias, se Ya, produce por un defecto de chicos, la síntesis. esa parte yo voy a tocar. Ya, doctor. Entonces acá termina, doctor. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. ¿Me escuchan? Y yo voy a tocar el tema de instalación. ¿Ya? Entonces, como que vamos a repetir. Entonces, yo quería hacerles algunas preguntas para cualquiera. ¿Cuál es la diferencia con una anemia ferropénica? Fácil. ¿Cómo diferencia una talasemia de una anemia ferropénica? A ver, Cuba Monterroso. Eh, porque estas van a ser regenerativas, doctor. Osorio Cáceres. doctor. Pero algo más puntual. Algo así, más puntual que me permite diferenciar. Serrano Quintanilla. Cualquiera del grupo. Callar Sugli. Ya pues Doctor, la chicos, ¿cómo talasemia van a poder? no ¿Alguien de la presenta. clase que está presente? Doctor, No, cero disculpe, la punto. talasemia no presenta un déficit de hierro. Doctor, buenas noches. Con respecto a la pregunta de las diferencias, podríamos diferenciar que la talasemia se parece mucho a lo que es la anemia hemolítica, ¿no? Entonces va a tener características similares, como por ejemplo clínicamente podría tener lo que es la deshidrogenasa láctica elevada o presencia de ictericia. Doctor, la diferencia básicamente, bueno, bueno, hemos visto, ¿no? Que se parecen por la hipocromía y la microcitosis, pero en las ferropénicas, si mal no recuerdo, la capacidad total de fijación del hierro está aumentada, la ferritina sérica va a estar disminuida y también había una relación entre los receptores solubles de ferritina y no recuerdo el otro. Hola. Doctor, sí se le escucha. Creo que no ha escuchado al grupo que le ha respondido. Se fue, creo, el doctor. Sí, creo que le ha sacado el mic. Qué sala.
¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. No sé qué ha pasado con internet, pero todo está potente, pero ya. Para cualquiera de la clase, chicos. ¿Cuál es la diferencia? Doctor, Doctor, se, se diferencia A por el ver, nivel de ferritina. Por ejemplo, en las talasemias vamos a encontrar que el nivel de ferritina van a estar elevados. En cambio, en la anemia ferropénica vamos a ver que la ferritina va a estar disminuida. por la ferritina, ¿no? Por el perfil de hierro, sobre todo. ¿En qué casos podemos hacer uso del trasplante halogénico en los pacientes con anemia falciforme? Chicos, ¿qué han expuesto? ¿Es una opción el trasplante o no? Sí, doctor, eso, el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas viene a ser el único tratamiento curativo en estos casos de anemia falciforme. Pero el paciente tiene que tener tiene que tener una edad mayor a 15 años, doctor, y esta va a asegurar una supervivencia del 95% en los casos. El 80% de los casos complicados se pueden curar con trasplante halogénico, siempre y cuando tengan un donador, ¿no? Como dice Sí, doctor. Waldir, es el único tratamiento curativo, curativo. ¿Por qué los pacientes con rasgo talasémico son asintomáticos? ¿Y por qué los homocigotos son sintomáticos? Y pueden hacer cuadros severos, ¿no? En cualquiera del grupo. Pero ya, pues chicos, no se tiene que pensar tanto, pues. Es sencillo. porque los homocigotos, doctor, a diferencia de los heterocigotos, los homocigotos expresan totalmente la enfermedad, mientras que los heterocigotos solo son portadores. Pueden tener sus hijos como descendencia, ¿no? Pero No, pero algo más científico, pues no te pases. Por la alteración de las cadenas, doctor, en el rasgo falciforme solamente una de ellas está alterada. Y bueno, cuando presentan la enfermedad es en ambos. Ya, pero ¿qué cadena? ¿De qué hemoglobina me estás hablando? Eh, de las beta, doctor. O sea, las dos cadenas beta están alteradas cuando presentan la enfermedad y en el rasgo falciforme solamente una de ellas. Ya, pero ¿y eso qué hace? ¿Hace que alguien? Estás tibia, tibia. Porque el homocigoto no expresa hemoglobina A, pues, o expresa hemoglobina A, o forma hemoglobina A que lo expresa, ¿no? ¿Lo expresa o no expresa?
No expresa, No, no pues, expresa, doctor. hemoglobina A1. A1, en cambio, el rasgo tiene hemoglobina A o no tiene hemoglobina A. Tiene, pues, hemoglobina A, solo que puede estar disminuido, ¿no? Porque es heterocigoto. O puede ser, o lo puede expresar normalmente, porque es rasgo, pues, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El homocigoto no tiene, pues, hemoglobina A1. ¿Y cuál es el...? No, vuestro compañero, el que ha hecho la introducción, se ha matado viendo, explicando cuál es la conformación de la hemoglobina A en el adulto. Ni siquiera en el adulto, porque desde los 10 meses, 6 meses, ya prácticamente tiene la hemoglobina del adulto, los recién nacidos, ¿no? Los bebés. ¿Cuál es la conformación? Casi 97% es hemoglobina A1. Entonces, obviamente, si no tengo hemoglobina A1 o hemoglobina A, voy a hacer cuadros severos, pues, de anemia. Sí. Se observa, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, el día martes estábamos haciendo una revisión de las anemias